ahora les invitamos a realizar preguntas al doctor Zabalza. Les pedimos a los interesados, por favor, levanten la mano para que podamos localizarlos y acercarles el micrófono. Al fondo tenemos una. Doctor, buenos días. Soy la doctora García Venero. Quisiera hacerle tengo varias preguntas, pero me voy a focalizar en una específicamente. Aquí en la Universidad de Anáhuac, en el modelo 2010, a nivel de licenciatura, se hizo la reestructuración por competencias. Y o sea que ya llevamos, pues igual que la experiencia europea y en América Latina, pues por lo menos 14 años de haber implementado esto. Mi pregunta concretamente es, no a nivel anecdótico, sino a nivel de literatura científica, ¿qué resultados ha tenido el haber implementado y haber impulsado los modelos por competencias en la educación superior? Le hago esta pregunta porque pues un símil a lo que hemos vivido en estos 14 años se hizo con los objetivos de aprendizaje. Desde los años 70 y 80 impulsamos en la educación superior el que el profesor universitario pensara en resultados de aprendizaje. Y tristemente, 30 años después, los que nos dedicamos a la docencia universitaria tuvimos que aceptar que el profesor universitario no piensa en resultados, sino que piensa en contenidos. Entonces yo quisiera saber en 15 años o en 14 años que esto se ha implementado en la educación superior en Europa y en América Latina, si usted nos pudiera decir qué se ha recogido en términos de investigación científica y de resultados en términos de los cambios de los profesores, en esto que usted llamó cambiar el chip en el profesor universitario y en términos de los resultados de los alumnos. O sea, ¿qué ha encontrado la literatura y la investigación en términos de este cambio que se espera bajo modelos de competencias? Gracias. Bueno, no son 14 años, son 4 años. Del 2010 estamos en el 14. Y 4 años es muy poco tiempo. Nosotros están saliendo ahora los primeros egresados de nuestras carreras, de las nuevas carreras que también nosotros Bolonia lo implementamos en el 2010. Y de todas maneras no nos va a servir ningún dato que nos den para evaluar el tema de las competencias, porque no se ha trabajado por competencias. Y lo que falta es realmente el cambio del chip. Y esto lleva mucho tiempo, más tiempo todavía del que hemos pasado. Si merece la pena o no merece la pena, no sé, de momento estamos en un planteamiento más, diríamos, no sé cómo decirlo, propositivo que de evidencias, ¿no? Lo que sí sabemos de otros países y de otras carreras que han trabajado desde hace muchísimos años en este tipo de planteamientos, ¿no? Y por eso seguramente los países en general, todos han decidido que se va a trabajar por competencias. Desde mi punto de vista, quizá de una manera que un país no debería determinar, que tenga que ser todo por competencias, porque primero ellos no están en condiciones de poderlo lograr, ¿no? Pero de todas maneras, ya digo, países como Canadá, países como algunas de las grandes universidades americanas que trabajan mucho con esta vinculación entre teoría y práctica, etcétera, han tenido resultados muy interesantes, también universidades europeas en ese sentido, ¿no? Más bien en carreras en las cuales esto era muy factible, por ejemplo, medicina, ¿no? La cuestión es ver cómo en el resto de las carreras esto nos puede llevar. Y seguramente muchos de los elementos que hayamos introducido tendrán que matizarse y tendrán que ver, pues por ejemplo, que un trabajo con mucha práctica a lo mejor lleva a una pérdida de contenidos que no se justifican y que por tanto tendríamos que revisar más qué tipo de contenidos son importantes en este ámbito, ¿no? Pero yo le puedo decir una cuestión. He dirigido una investigación en España, que la hemos acabado hace un par de años, sobre profesores eméritos. No sé si aquí tienen esa figura de los profesores eméritos. Profesores eméritos son profesores que han llegado al final de su carrera, que han tenido una carrera profesional universitaria muy brillante y que las universidades solamente pueden ser el 2% del profesorado universitario. Las universidades los han nombrado profesores eméritos, ¿no?
con ellos he hecho una especie de historia de vida. Nosotros trabajamos con 175 profesores eméritos de todas las universidades españolas y de todas las carreras. Una de las cosas que ellos cuentan es cómo ha sido su evolución didáctica y cómo al inicio de su carrera ellos daban mucha importancia a los contenidos y estaban muy agobiados por tenerles que introducir en los últimos elementos y en los últimos descubrimientos, las últimas investigaciones, y cómo al ir llegando, diríamos, hacia el final de la carrera, se dieron cuenta de que esto no servía de nada y que al final lo que intentaron fue asentar bien los contenidos básicos en los que estaban trabajando y que esto les quedara muy claro a sus estudiantes, ¿no? Y irse metiendo en este otro, ellos no le llamaban por competencias, pero sí en este otro tipo de cosas de que el conocimiento tiene que ser un conocimiento que el propio estudiante maneje, ¿no? No un recuerdo que él sea capaz de reproducir, sino de algo que sea capaz diríamos, de introducir en la práctica. Y yo creo que, fíjate, en este momento están apareciendo los primeros estudios, por cierto, negativos, del efecto de las nuevas tecnologías en la enseñanza. En estos momentos, y mira que llevamos años con el tema de las nuevas tecnologías, pero claro, hasta que uno tiene evidencias de si esto nos está ayudando a aprender mejor o no aprender mejor, yo creo que tenemos que esperar mucho más, ¿no? Dicen que las buenas innovaciones didácticas tardan 25 años en producirse, 25 años en consolidarse. Lo malo que tenemos nosotros es que nuestros gestores universitarios, nuestros políticos quieren cambiar la educación cada 4 años. Vosotros cada 6, que tenéis la suerte de que dura 2 años más el gobierno, pero nosotros cada 4. Con lo cual, así no se puede saber si una cosa funciona o no funciona, ¿no? Y ese es un poco el problema que tenemos, pero efectivamente las evaluaciones de los estudiantes no son negativas. En esto que nosotros hacemos, por ejemplo, de estos currículos con espacios intermaterias, esto los estudiantes lo están valorando muy bien y les está gustando mucho. Dicen que aprenden mucho con los trabajos que están haciendo, que les desagobia porque no tienen que hacer tantos trabajos para las materias y, en definitiva, para nosotros nos da mucho más trabajo, también hay que reconocerlo, que es más cómodo, pero claro, planificar bien un trabajo, hacer un seguimiento, evaluarlo después, nos está costando un poquito más, pero notamos que es mucho más interesante para ellos y les enseña a pensar de una manera que antes no lográbamos conseguir, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Perdón por la respuesta tan larga. Perdone, profesor. Doctor, buenos días, casi tardes. Gracias por estar aquí en la universidad. Bienvenido. Usted mencionó, dentro de todas estas transformaciones que tienen que hacerse presentes en las universidades, la parte organizativa. Realmente quienes estamos del lado de la docencia, pues sabemos y somos conscientes de los esfuerzos que se hacen por formarnos de manera continua, actualizarnos, etcétera, con esfuerzos como lo que hace el Cefad, etcétera. Pero todo cambio académico debe ir acompañado también con un cambio administrativo. Y muchas veces estamos sujetos en algunas instituciones a cambiar nosotros, pero muchas veces no viene acompañado de esas condiciones administrativas que de alguna manera tienen que ver, por ejemplo, con las cargas de trabajo, tiempo de dedicación para trabajar más en equipo, incluso aprender a trabajar en equipo con nuestros compañeros para trabajar proyectos comunes, como usted lo ha planteado hace un momento. En su experiencia, ¿cuáles serían los aspectos más organizativos que tendría que cambiarse en una institución universitaria para poder acompañar y apoyar todas estas transformaciones que implica el aprender a trabajar por competencias? Sí, en estos cursos que se van haciendo de vez en cuando, nosotros echamos mucho de menos que no aparezcan vicerrectores ni gente que está en la gestión universitaria, ¿no? Y esto es un drama, porque efectivamente, mientras no entiendan muy bien de qué va el asunto, pues es muy difícil que puedan colaborar con esto, ¿no? Yo supongo que no es su caso, pero en definitiva sí este es uno de los elementos importantes. Claro, los cambios organizativos a veces tienen resonancias económicas y tienen factores económicos que también hay que tomar en consideración, ¿no? Porque uno no dispone de todo el dinero que sería necesario para ciertas innovaciones. Pero en definitiva es cierto, si no hay, salvo cambios muy tontos, muy poco impactantes, cualquier tipo de cambio que uno quiera introducir incluye cambios
en la organización, en los horarios, en el tipo de trabajo, en el tipo de recursos que vas a utilizar. Si esto no lo tienes, es lo que nos está pasando en España. Hemos pasado un periodo, y todavía seguimos en él, de una crisis económica galopante. Y entonces, cuando la economía se convierte en la prioridad absoluta, todo el resto de los temas quedan aletargados. Y es decir, y estamos en una pura atonía con respecto a innovaciones didácticas. Nadie se puede plantear en este momento una innovación didáctica porque no tiene recursos para poderla plantear. Y estas que nos dicen a coste cero, pues esto es es un canto al aire. Quiero decir que en el fondo, ¿qué innovación puedes hacer a coste cero? En algunas cosas sí que no cambia mucho el tipo de costo que tiene, pero hay otras que implican cambios organizativos, cambios de otro tipo, en los que si no tienes algún tipo de recurso no puedes hacer nada, ¿no? Y yo me parece fundamental lo que usted está diciendo. Sí, tiene que haber cambios organizativos. Algunos no son muy costosos y estos se podrían hacer. Se podrían hacer. Y otros que son costosos habría que ver de qué manera sustraer recursos de unos ámbitos menos importantes para dedicarlos a otros, ¿no? Pero tiene toda la razón, tiene toda la razón. Estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Soy la doctora María Laura Ramírez y soy de posgrado. Mi inquietud es acerca de que ya tenemos nuevas generaciones de muchachos que han hecho modelo por competencias desde la secundaria, preparatoria, universidad, y llegan a posgrado y se encuentran con un posgrado por contenidos. ¿Cuál sería o cuál es el sentir de estos muchachos, tanto mexicanos como ingleses? Porque también conozco posgrados en Reino Unido como Heriot Watt, que trabaja su posgrado MBA por medio de libros de hace 20 años, por ejemplo, y que cada materia es pues estudiar el libro y eso sí, hacer ensayos, casos prácticos, pero he visto también mucha desilusión y mucha decepción porque todavía los posgrados a nivel mundial no están trabajando, no se están preparando para recibir a esta generación de modelo por competencias. Me gustaría saber si tiene alguna experiencia o si hay algún artículo, alguien que ya haya abordado, porque es una problemática bastante profunda y es un drama para esas personas, para esos estudiantes jóvenes. Muchas gracias. Tiene toda la razón del mundo. Mire, en la revista que dirijo, la revista Redu, vamos a dedicar un número monográfico a eso. Se va a llamar las pedagogías de posgrado y de doctorado. Y efectivamente, tengo un compañero chileno que habla de la pedagogía de la producción. Es decir, que la pedagogía del posgrado tiene que ser una pedagogía de la producción. Los estudiantes tienen que estar produciendo papers, produciendo artículos, produciendo, diríamos, diseños, propuestas, proyectos. Es decir, tiene que ser una pedagogía ya del trabajo directo sobre determinado tipo de ámbitos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es cierto, hay muchos. Nuestros chicos del posgrado se quejan muchísimo también con nosotros. No hemos logrado que los profesores todos entren en una dinámica diferente en ese sentido, ¿no? Y es lo que nos tocará aprender. Hasta ahora vamos aprendiendo un poquito cómo trabajar con los chicos más jóvenes, ahora a ver si en el posgrado empezamos a trabajarlo con esto. Y utilizar las redes. Hoy día no creo que un posgrado tenga que hacerse con profesores, necesariamente profesores de la casa. Uno puede estar buscando profesores en cualquier país del mundo porque a través de videoconferencias y a través de intervenciones de todo tipo se pueden mejorar mucho ese tipo de intervenciones, ¿no? Pero es un papel que nos queda pendiente sí. ¿Tenemos ya otra Eugenia acá? ¿Ya está listo? Sí, al centro, por favor. Buenas tardes, doctor. Soy Tom Wingate, británico. Usted mencionó Leeds. Aquí estoy, Leeds. También ustedes de Leeds. Entre otros. No para repetir qué dijo la doctora, pero me interesa mucho en mi carrera, dando clases en universidad, pero también en todas las edades. Y si usted puede hablar más sobre los vínculos entre las etapas. La cosa es que en mi experiencia en Inglaterra, México, los Estados Unidos, los niños
están educados en secciones y los profesores del segmento que sigue realmente no saben mucho del, voy a decir, el producto. Llega el niño y tiene sus experiencias, obviamente, pero tiene que dar nuevos, o quiere dar nuevas herramientas a los niños. Y los niños se sienten en un sendero bastante curioso con mucha curva. Y como dijo la doctora, en su caso de posgrado, están un poco confundidos porque tienen que asimilar otra vez la manera de enseñar, de pensar del próximo segmento. Si usted puede comentar sobre esto. Gracias. Sí, también estoy totalmente de acuerdo con usted. Sí. Esto se le llama la continuidad. Algunos países han trabajado mucho sobre el tema de la continuidad. Quizá a usted le haya tocado desde allí. Europa dedicó un año completo al estudio de la continuidad, es decir, de las transiciones, la transición entre cada etapa, cómo se está haciendo, a estudiarlo, a elaborar proyectos, a ver cómo se están haciendo cosas a ese respecto. Y desde mi punto de vista, esto es un trabajo impresionante que todavía también nos queda por hacer, ¿no? Desde el punto de vista político, porque también los departamentos están segmentados y cada uno está atendiendo a sus propios diríamos, niveles, y entonces descuidan a los otros, no tienen ni idea de qué está pasando en los otros. Y en la universidad, este es uno de los temas que nosotros también hemos visto. Este tema del paso del grado al posgrado está todavía, en Europa han cambiado ahora mismo las reglas, los cursos de doctorado, los nuevos doctorados han cambiado absolutamente el modelo que teníamos anteriormente con las escuelas de doctorado, y ahora en mi universidad es un caos esto. En este momento estamos aprendiendo todos a cómo funcionar, ¿no? Y en el posgrado un poco menos, pero como también nos han cambiado las reglas del posgrado, también andamos un poco así. Pero la transición entre la secundaria y la universidad ha sido dramática, la problemática que esto ha generado, ¿no? Porque, claro, los profesores universitarios se quejaban de que los alumnos venían mal preparados y los profesores de secundaria se quejaban de que los estudiantes, bueno, todos se quejan de los anteriores, hasta los de educación preescolar se quejan de los ginecólogos que atienden mal al parto y de que la cosa no se ha hecho bien durante el embarazo, ¿no? Pero no nos sirve de nada esto. La cuestión está en que, claro, si un estudiante en matemáticas ha llegado al nivel 4, la universidad no puede empezar por el nivel 6, porque destroza a los estudiantes. Quiero decir, uno tiene que pensar que tiene que hacer una continuación entre los estudiantes. O bien el de secundaria tiene que llegar hasta el nivel 6, o bien el de la universidad tiene que llegar al nivel 4, porque es que si no, no se llega a esta... Y claro, todo esto redunda en unas expectativas muy negativas con los estudiantes de que no saben, vienen mal motivados, vienen no sé qué, pero el problema es que la transición no se ha hecho en buenas condiciones, ¿no? Y en eso andamos ahora, a ver qué tipo de relaciones se quiere relacionar mucho a profesores de secundaria con la universidad, a la universidad con profesores de secundaria, los alumnos que vengan a la universidad, profesores de universidad que vayamos a la secundaria, a tener que vayan haciendo proyectos conjuntos, alumnos de último año de secundaria, de primero de universidad, a ver si así suavizamos un poco el tema de la transición, ¿no? Pero efectivamente se convierte en una cosa difícil. Y esto porque no pensamos nunca en lo que usted ha dicho perfectamente, en el logro y en el nivel de entrada en el proceso siguiente, ¿no? Incluso gente que funciona muy bien, como son las escuelas infantiles italianas, les preguntas a los profesores, bueno, ¿y qué tal les va en primaria a estos niños? Dicen, no tenemos ni idea, ni nos interesa. Ni nos interesa, claro, si funcionamos así es difícil que este tipo de cosas, si a los de primaria no les interesa cómo a sus chicos les va en secundaria, pues entonces estamos haciendo cada uno de un coto cerrado de nuestro ámbito de trabajo, ¿no? No puede ser. Doctor, por cuestiones de tiempo daremos pie a una última pregunta. Perfecto. De aquel lado, por favor.
Gracias, doctor. Gracias por todo. María Teresa Sierra, para servirle, filósofa. Yo quería preguntarle, ¿usted qué opina? Si no hay una cierta semejanza entre la concepción antigua, clásica y medieval de la educación de las virtudes intelectuales y morales, la ciencia, el arte, la prudencia, las virtudes morales con las competencias actitudinales y esta visión integral de la formación, virtudes clásicas con competencias. Puede ser. Lo que pasa que en el pasado, como usted dice, los conocimientos eran muy escasos. Por tanto, bien podrían manejarse en ese sentido, ¿no? Que una persona conociera de muchas cosas. Hoy día esto es imposible, ¿no? Pero se parece menos a otro tema del pasado, y es lo que nos están acusando a quienes defendemos el tema de las competencias, ¿no? A que esto con las competencias sea una especie de artesanado, donde los discípulos aprenden de los maestros, como aprendían, pues qué sé yo, los carniceros los aprendices de carnicero de los carniceros, o los aprendices de calzado de los maestros artesanos en calzado, ¿no? Aprender habilidades, pero esto no son las competencias. Esto es lo que nos están diciendo. Y fijaos, esto tiene mucho que ver con la idea de formación. Si la formación yo la entiendo en un sentido muy restrictivo, de saber desempeñar un trabajo, les pasó en Inglaterra con los maestros. Cuando se pensó que el maestro tenía que ser una persona que supiera llevar una clase, qué mejor sitio para aprenderlo que mandarlos directamente a las escuelas. Y los profesores se formaban en las escuelas. Y era la escuela la que contrataba a aquellos teóricos que le parecía bien para que dieran algunas sesiones, pero el trabajo fundamental era que los futuros profesores tenían que aprender de los actuales profesores, ¿no? Claro, esto es una visión muy pobre, porque efectivamente, bueno, esto impide cualquier tipo de innovación o lo hace muy difícil, porque los profesores al final se van a acostumbrar a trabajar igual que trabajan los otros profesores, ¿no? La cuestión es que, visto que los trabajos van cambiando mucho, lo que estamos viendo es que, efectivamente, un estudiante de medicina puede aprender del médico con el que está haciendo sus prácticas, pero desde luego precisa mucho de la Facultad de Medicina, porque los instrumentos que ahora se están utilizando no tienen nada que ver con la medicina que depende a dónde vaya. Si va a un hospital muy desarrollado, quizás sí, pero si no. Es decir, que la cuestión está que la competencia tiene conocimientos y que estos conocimientos se van especializando mucho. También las habilidades básicas uno las podría aprender por la vía del artesanato, pero los conocimientos no. Es decir, de nuestras abuelas, que cocinaban maravillosamente, podíamos decir que eran buenas cocineras, pero no que eran competentes en cocina. Porque la competencia en cocina la tienen los cocineros actuales, que saben de química, que saben de física, que saben qué pasa con el aceite cuando se hierve a tantos grados, o cuando mezclo un alimento con otro alimento, o cómo son los lípidos y cómo son las grasas y qué tipo de efectos tiene cuando estoy mezclando una cosa con otra. Claro, este conocimiento no lo tenía mi abuela, que hacía una cocina maravillosa, riquísima, pero claro, ser competente en cocina hoy significa... Y los nuevos cocineros tienen que tener otro tipo de competencia, porque claro, no puedes estar... Esta es la cuestión, ¿no? Que aunque las virtudes puedan ser, y algunos elementos son eternos, quiero decir que efectivamente algunas condiciones y cualidades son eternas, otras, sobre todo en lo que tiene que ver con los conocimientos, esto va evolucionando muchísimo. Y entonces la competencia es como un continuum que se va enriqueciendo progresivamente, ¿no? Por eso el lifelong learning y que la formación tiene que ser a lo largo de la vida, porque si no es imposible que uno esté al día en el trabajo que está desarrollando, ¿no? Cosa que también tenemos que aplicarnos los profesores, porque algunos enseñan con los apuntes que ellos recibieron cuando eran estudiantes, con lo cual ya os podéis figurar la actualización que tiene, ¿no? Muy bien, gracias, doctor Zabalza. Muchas gracias. Perdón, por cuestiones de tiempo ya no podemos hacer más preguntas abiertas. Sin embargo, la buena noticia es que el doctor Zabalza permanece con nosotros todavía, por si alguien directamente quisiera verlo en el receso. Queremos agradecerles a todos sus preguntas e inquietudes y le pedimos a la doctora Diana Galindo, directora de Desarrollo Académico e Investigación, pasar al estrado para la entrega de un reconocimiento y regalo institucional al doctor Zabalza.